Bien, vamos a iniciar esta última parte correspondiente a la ingeniería sanitaria. Lo que vamos a ver en este ciclo es el alcantarillado pluvial. Recuerden que hemos visto inicialmente las características generales del alcantarillado, ¿no? Que está compuesto particularmente por la red, por el emisario, el tratamiento, la conducción y la disposición final. En el caso de las redes de alcantarillado pluvial, muchas veces, dependiendo de la calidad del agua pluvial, puede ir directamente al sistema mejor dicho, puede ir directamente la conducción hacia la disposición final. Bien, ya hemos subido las notas por si acaso, hay muy buenos resultados, alguno que otro que no entrega prácticas, que es lo que le perjudica, pero los exámenes están muy bien. Como siempre, vamos a retomar nuestras clases lunes y jueves, y el martes lo vamos a dejar para consultas en línea. Bien, entonces lo que nos ocupa hoy día es el alcantarillado pluvial. Pero para analizar el alcantarillado pluvial, nosotros requerimos conocer el comportamiento de la lluvia. Porque el alcantarillado pluvial lo que hace es colectar las aguas de lluvia. De tal manera tenemos que saber cómo llueve en una cierta región, cómo va a llover en nuestra población, en nuestra localidad. Entonces, un conocimiento previo es saber cómo va a llover. Y eso se analiza con una materia que es muy importante, que se llama la hidrología. Nosotros vamos a ver en esta semana conceptos básicos de hidrología. Entonces vamos a ir a compartir la pantalla para la exposición, la presentación preparada para el caso. Bien. Tenemos aquí entonces el capítulo 5, principios de la hidrología. El tema que nos ocupa ahora es la precipitación, conocer cómo se comporta la precipitación en un cierto lugar. Bien, decíamos entonces que los sistemas de alcantarillado colectan, conducen y llevan una disposición final a las aguas de lluvia, a las aguas de precipitación. Por tanto, es importante saber cómo se comporta la lluvia donde vamos a realizar el diseño del alcantarillado. Este análisis se realiza mediante una materia que se denomina la hidrología. Tenemos entonces aquí una lluvia que se está produciendo en la ciudad y esa lluvia va a ser captada por las bocas de tormenta. Las bocas de tormenta se van a conectar a las cámaras y a través de las cámaras, mediante los colectores, vamos a ir colectando a la lluvia, a las aguas de lluvia. Bien. Básicamente tenemos que partir de tres ciencias importantes: la hidrología, la meteorología y la climatología. Son las tres ciencias importantes que hacen el análisis del comportamiento de los fenómenos en la Tierra. Lógicamente la física es la ciencia madre, ¿no? Estas ya son ciencias especializadas. ¿Qué es la hidrología? Lo que vamos a estudiar en esta semana. Es la ciencia que estudia cómo se comporta el agua entre la atmósfera y el suelo. Eso es lo que estudia la hidrología, el comportamiento del agua entre la atmósfera y el suelo. Analiza los fenómenos del ciclo del agua. Por otra parte, la meteorología. ¿Qué es la meteorología? Es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Por ejemplo, un rayo ocurre en la atmósfera, la humedad atmosférica, la temperatura, todo eso ocurre en la atmósfera. Entonces, eso se estudia mediante la meteorología. ¿Y qué estudia la climatología? Los fenómenos que definen las características de vida en una cierta región geográfica. A ver, ¿cómo es este lugar? ¿Cómo es su clima? ¿Cálido, frío, húmedo, seco?
Entonces, eso es lo que estudia la climatología. Vean ustedes entonces que entre estas tres ciencias de la Tierra existe mucha relación. Es por eso que es bueno conocerlas. A nosotros nos interesa la hidrología, porque vamos a estudiar particularmente la lluvia, pero la lluvia también es meteorológica, la lluvia también es climatológica. Cuando decimos en este lugar llueve mucho, estamos dando el clima del lugar. Por tanto, la precipitación corresponde a estas tres ciencias de la Tierra. La hidrología estudia el ciclo del agua. Decíamos, estudia el ciclo, las variaciones del agua entre la atmósfera y el suelo. Entonces, aquí podemos ver una representación de cómo va variando de posición, de ubicación y de estado al agua. Vean ustedes, aquí está el agua en las nubes. El agua en las nubes se condensa debido al frío de las nubes y entonces se forman las gotitas de agua. Esas gotitas de agua precipitan al suelo. Por tanto, el agua está cambiando de su estado de vapor a su estado líquido. Así también puede ir a almacenarse agua en las alturas, en los nevados. De ahí el agua precipitada va a escurrir agua, va a generarse ríos de agua y se puede infiltrar. Por tanto, va a haber ríos internos, agua subterránea, y ríos externos, lo que llamamos nosotros escorrentía. Vean entonces cómo va cambiando de posición el agua. Puede haber un manantial donde va a haber una salida de agua, o puede haber un laguito donde el agua también se va almacenando, y al final seguramente van a llegar a los mares el agua. Durante ese proceso, el agua se va evaporando. Fíjense, se va evaporando el agua y la cubierta vegetal va transpirando agua, debido a que toma agua del suelo y lo que excede lo transpira a través de las hojas. De tal manera que el agua otra vez vuelve a las nubes, debido a que se ha evaporado, se ha hecho vapor de agua y otra vez vuelve a las nubes, se condensa y otra vez forma las nubes. Todo este proceso se llama el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Eso es lo que estudia la hidrología. Pero lo más importante para nosotros es este fenómeno, la precipitación. Eso es lo importante para nosotros. Si bien los otros son importantes, pero para nosotros la precipitación, porque esa agua la vamos a colectar. Entonces, la precipitación es toda forma de caída de agua que originada en las nubes cae por peso propio hasta el suelo. Llamamos precipitación porque puede haber dos tipos de precipitaciones, sólido y líquido. En el sólido tenemos el granizo, la nevada, ¿no? Aquí tenemos un granizo. En líquidos tenemos la llovizna cuando es tenue, la lluvia cuando es una precipitación un poco más intensa, y la tormenta cuando es totalmente intensa, la precipitación. Es por eso que le decimos más precipitación y menos lluvia, porque puede haber también precipitación de tipo sólido. Ahora bien, ¿qué nos interesa? Medir la precipitación. ¿Cómo se mide la precipitación? Imagínense ustedes que tenemos una superficie horizontal e impermeable. Tenemos un patio, el patio de una casa. Supóngase que es totalmente horizontal e impermeable, quiere decir que no escurre y no infiltra. Entonces empieza a llover sobre esa superficie. El agua se iría acumulando una cierta altura, la altura H, que se mide en milímetros. Eso es lo que se mide de la lluvia. Cuando decimos cuánto ha llovido, tenemos que dar la altura que se hubiera acumulado. 12 milímetros de agua, por ejemplo, ha llovido hoy día. Ayer ha llovido 10 milímetros. Entonces, eso es lo que se mide. Así se mide el agua, la cantidad de altura que se acumularía en el patio, en la superficie, en la ciudad, si es que lloviera de la misma forma en todos los lugares. Pero, ¿qué sucede? En realidad, la superficie no es horizontal, no es impermeable. Todas las superficies son algo inclinadas y son
algo permeables, de tal manera que va a haber agua que va a escurrir y va a haber agua que se va a infiltrar debido al tipo de superficie. Pero si nosotros pusiéramos un recipiente, este recipiente va a almacenar esa altura de agua. No me interesa de los lados si se escurre e infiltra. Pongo un recipiente recto y ese recipiente va a almacenar cuánto hubiera acumuladose el agua en la superficie. Es por eso que se pone un recipiente y el agua va a escurrir, el agua se va a infiltrar, pero la altura va a quedar. Eso es lo que se mide, la altura de agua de una cierta lluvia en un cierto día. Aquí tenemos medidores de precipitación. ¿Cómo se mide? Tenemos dos medidores, el pluviómetro, que mide la altura de agua, y el pluviógrafo, que mide también la altura de agua, pero que hace un registro en este papel. Los dos se utilizan, pluviómetro y pluviógrafo. Empezaremos por el pluviómetro. Habíamos dicho que nos interesa medir la altura de agua. ¿Cuántos milímetros de lluvia ha caído en un cierto lugar? Eso es lo que mide el pluviómetro. Metro es medir, pluvio es agua de lluvia. Por tanto, el pluviómetro significa medidor del agua de la lluvia. Entonces, el pluviómetro consiste en un embudo colector y en un tubo medidor. Acá lo vamos a volver a ver. Aquí está. Aquí está el embudo y aquí está el tubo. La relación entre ambos es 1 a 10. La relación del área del tubo sobre el área del embudo es 1 a 10. ¿De acuerdo? Eso nos permite medir la altura de lluvia con una aproximación de un milímetro, de una décima de milímetro. Aquí hay una representación de cómo se convierte el agua que ha caído, el volumen que ha precipitado, se va al tubo. Entonces, como aquí ha precipitado esta altura H, aquí es un tubo más delgado, la altura se hace mucho más grande. Entonces, el volumen precipitado es igual al volumen almacenado, haciendo una relación algebraica de esos volúmenes A por H, A grande por H pequeña, A pequeña por H grande. De aquí hacemos el despeje y obtenemos la medición de la altura. Entonces, ¿cómo mide el técnico cuando va al pluviómetro? ¿Cómo mide? Mide esta altura y lo divide entre 10. Mide esta altura en milímetros, lo divide entre 10 y esa es la altura que ha caído, la altura de lluvia que ha caído. Sencillo, ¿de acuerdo? Es por eso que los resultados de la lluvia nos da con décimas de milímetro. Alguien diría, ¿y cómo miden eso? Ah, de esta forma. Esta es la forma de medir con décimas de milímetro, dividiendo entre 10. A ver, veamos. Estos son, por ejemplo, los datos del CENAMI de enero de este año. El 1 de enero había caído en La Paz, en el centro de la ciudad, 9,2 milímetros. ¿No? Fíjense entonces qué ha sucedido. Ha ido ya medido 92 milímetros. Lo ha dividido entre 10 y de ahí nos sale 9,2. El 2 de enero, 6,6. El 3 de enero, muy pocos, 0,1 había llovido. El 4 de enero, 2,6 y así sucesivamente. Cuando un día no llueve, le pondrán lógicamente 0. El registro se hace todos los días. Vean cómo ha sido enero, que es un mes lluvioso. Hay varios días que no ha llovido. Y hasta el 31 de enero, que es 10,6 milímetros de lluvia. Total en el mes, 102,9 milímetros de lluvia. Y así tenemos los datos, si ustedes entran al CENAMI, tienen los datos de todos los días, de todos los años, de más de 60 años de registro. Es bastante interesante. Entren a la página del CENAMI y les va a dar temperaturas, presiones, lluvias, etcétera, etcétera. Esto solamente para mostrarles, ¿no? Cómo se mide la lluvia. Entonces, en resumen, lo que nos interesa es la altura de lluvia que ha caído durante un día. Con eso tenemos estos registros. ¿Cuánto ha llovido en un día? Milímetros en un día.
¿Cuánto ha llovido en un mes? Lo acumulamos, como hemos hecho hace un momento, ¿no? Aquí está acumulado en el mes, acumulado en un mes. En el año lo acumulamos en un año. Si queremos hallar la precipitación media, tendremos que sacar la media de todos los datos. La media de enero, la media de febrero, la media mensual, la media anual. Entonces, todo esto podemos trabajarlo. Esto para conocimiento general suyo. A nosotros nos interesa ver cuánto ha llovido en un día. Esos datos que estamos viendo del registro del SENAMI, ¿no? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Bien, vayamos ahora al pluviógrafo. El pluviógrafo. Dice, el pluviógrafo mide la altura de lluvia en un cierto tiempo. Esto ya es mucho más interesante. El otro es sencillo, ¿no? Es medir cuánto de agua llueve en un día y listo. Mientras que el pluviógrafo más bien va haciendo el registro de la altura de lluvia a lo largo del tiempo. Pluvio significa lluvia, grafo significa dibujar. Por tanto, pluviógrafo significará dibujar la lluvia. En realidad está haciendo un registro de la lluvia en el tiempo. Entonces, vean ustedes que en este esquemita, lo hemos mostrado el pluviógrafo, lo voy a volver a mostrar, por favor. Aquí está el pluviógrafo. Ahí está. Es un pluviómetro con un registrador, nada más. Con un registrador en papel. Va registrando la altura de lluvia. Entonces, ya no nos interesa el total de la lluvia caída, sino cómo va aumentando la lluvia. Entonces, es un pluviómetro cuyo nivel superior de agua está conectado a un lápiz, está conectado a una plumilla. Y esa plumilla va marcando aquí en el papel. Es un enrolladito de papel, más o menos como el papel higiénico, pero un papel térmico, que va dando vueltas y mientras va dando vueltas se va marcando el registro de agua, ¿no? Aquí va registrándose el agua como va subiendo a medida que va dando vueltas el papel. Por lo tanto, nos da ya datos más fidedignos. Nos indica cómo ha llovido durante el día. Ya no solo me da el total de la lluvia en el día, sino cómo ha ido lloviendo en el día. Por ejemplo, tenemos aquí un registro pluviográfico, un pedacito de papel. Esos papeles van registrando desde 0 hasta 10 milímetros. ¿De acuerdo? 10 milímetros de papel van registrando. Y como va dando vueltas, va marcando a medida que va avanzando el tiempo, va marcando. Noten ustedes aquí la marca roja. La marca roja es lo que marca la plumilla, cómo ha ido lloviendo. Tratemos de entenderlo entonces el registro del pluviógrafo. Fíjense, un día cualquiera, empieza a las 0 horas sin lluvia, no ha llovido nada. Y va marcando así, de manera horizontal, va marcando hasta las 3 de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha llovido nada, porque si no hubiera subido la marquita. Por tanto, de 0 a 3 de la mañana no hay lluvia. Sin lluvia. Pero de repente, a las 3 de la mañana empieza a subir. Empieza a subir. Quiere decir que el nivel de agua va subiendo, por lo tanto, el marcador va registrando en el papel hasta las 6 de la mañana, 2 milímetros. Entonces podemos decir de 3 a 6 de la mañana ha llovido 2 milímetros de lluvia. Y aquí cambia de pendiente. Observen ustedes, aquí hay una pendiente un poco baja y aquí hay una pendiente mayor. A las 6 de la mañana y va subiendo hasta 10 milímetros. Entonces ha habido un cambio de forma de lluvia. Ha cambiado la pendiente, es una lluvia más intensa desde las 6 de la mañana hasta las 10. Esto podría seguir subiendo, pero el papel solo registra hasta 10 milímetros. De tal manera que, ¿qué es lo que sucede? De manera automática, una vez que llega a los 10 milímetros, se vacía
el receptor. Se vacía el medidor. Por eso vuelve a llegar a 0. Porque solo registra hasta los 10. En realidad, esta línea inclinada debería continuar acá, pero debido a las características del registrador, se vacía el agua totalmente y continúa la lluvia, como estaba lloviendo. Entonces, desde las 6 de la mañana hasta las 12 y hasta las 15 horas, ha llovido de la misma forma. Esto debería ser continuo. Solamente que el registro me permite hacer ese quiebre. Hasta aquí debería subir. Pero como el papel es pequeño, por eso se quiebra, se vacía a los 10. Entonces, fíjense esta partecita. Desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ha llovido 15 milímetros de lluvia. ¿Por qué 15? Ustedes tienen que medir desde aquí, desde 2 hasta 10, 8 milímetros. Y de 0 a 5, 13 en realidad, ¿no? Me lo han hecho mal. 13 milímetros. ¿De acuerdo? Pero es una lluvia más intensa. Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo va registrando la lluvia el pluviógrafo. Cuando hay una pequeña inclinación, que es una lluvia poco intensa. Cuando hay más inclinación, es una lluvia más intensa. Y aquí, a las 3 de la tarde, otra vez va marcando horizontal. ¿Qué quiere decir? Que no ha habido aumento de agua, que ya ha parado de llover. Desde las 3 de la tarde hasta las 24 horas no hay lluvia. ¿De acuerdo? No hay lluvia. Entonces, este es un buen registro para presentar y que vayan analizándolo. ¿Cómo se va registrando? No es nuestro tema, porque hay ingenieros hidrólogos, pero es bueno conocer. Nosotros tenemos que conocer qué es el pluviómetro, qué es el pluviógrafo. ¿Y qué registros nos da el pluviómetro y qué registros nos da el pluviógrafo? Entonces, en base al pluviógrafo, definimos la intensidad de la precipitación, la intensidad de la lluvia. La intensidad de la lluvia es la lluvia caída en el tiempo. ¿En qué tiempo ha caído? Ya no en los 24 horas. ¿En qué tiempo ha caído? Altura de lluvia en el tiempo. Eso es la intensidad. En el ejemplito, a ver, veamos. La intensidad de este primer tramito. Ha llovido de 0 a 2, 2 milímetros. ¿En qué tiempo? De 3 a 6, en 3 horas. Entonces, 2 milímetros caído en 3 horas de tiempo, 0,67 milímetros. ¿De acuerdo? Y después, la otra intensidad desde aquí hasta aquí. Ha llovido 13. Aquí hay que hacer una corrección. Ha llovido 13 milímetros. ¿En qué tiempo? De 6 a 3 de la tarde. 9 horas. Por lo tanto, 1,67 milímetros por hora. Vean que aquí nos sale más intensa la lluvia y aquí nos sale menos intensa la lluvia. Mayor intensidad, menor intensidad. Entonces el concepto ya tiene que quedar. ¿Cuándo será más intensa la lluvia? Cuando empieza a caer fuerte. Cuando decimos nosotros está cayendo ya fuerte, escapamos de la lluvia, hay que decir que es bastante intenso. Pero cuando está empezando la lluvia, es una lluvia tenue, a veces es una llovizna. Entonces su intensidad es muy bajita. Pero también hay que considerar porque se va acumulando agua de lluvia. Eso es lo que tenemos que conocer de una lluvia. ¿Cuánto llueve y con qué intensidad de lluvia? Bien, esta primera introducción es muy importante porque nos permite que tengamos un concepto de lo que es la lluvia. ¿De acuerdo? Vamos a conocerla bien a la lluvia. Vamos a tener un temita más el jueves, que es más importante, es la introducción, para que podamos evaluar nosotros como ingenieros la forma de lluvia que se presenta en una cierta región. Esa lluvia la vamos a captar. Esa lluvia que se va a convertir en ríos, la vamos a captar y vamos a captar tanto de la superficie urbana como de los techados, vamos a captar para que vaya al alcantarillado pluvial. No sé si tienen alguna preguntita en esta pequeña introducción, jóvenes.
pueden hacer consultitas. Santiago, ¿hay algo? ¿Todo bien? Sí, normal, o sea... Bien, entonces creo que esto es sencillo. Como siempre, les recomiendo a ustedes ayudarse, ¿no? Ayudarse con un texto. Hay textos de hidrología bastante interesantes. No necesitan estudiar hidrología, pero ayudarse a ver el concepto. El pluviómetro, cómo se mide, el pluviógrafo, cómo se mide. ¿Qué es la intensidad de la lluvia? Eso es lo que hemos visto hoy día. Primero, ¿cómo se mide la lluvia? En milímetros, altura de lluvia. ¿Qué se usa? El pluviómetro y el pluviógrafo. Y luego hemos visto qué es la intensidad de la lluvia. Bien, jóvenes, esta primera introducción lo hemos acabado. Mañana tenemos consultas. Me pueden realizar consulta por cualquier medio electrónico. El jueves acabamos la lluvia y damos nuestra práctica sobre la lluvia. Las notas ya están subidas al sistema. Hay muy buenos resultados. No les podemos dar notas, tienen que ustedes revisar en el sistema. Les recomendamos también ponerse al día para el examen. Para el próximo examen ya va a haber un control, de tal manera que ya no va a ser libre. Ya no van a poder dar todos. Ya tengo, también he subido del primer ciclo que estaba en mi oficina, fui a mi oficina a recoger, entonces ya tienen sus 3 notas, ya saben cuánto tienen que sacarse para aprobar la materia. Con esto nosotros vamos a acabar. Luego nos vamos a ver cuando se estén titulando, ya no van a tener más materia conmigo. Cuando se estén titulando, yo también me voy a encargar para el examen de grado en la parte de ingeniería sanitaria. Bien, terminando esto, les subo la exposición y nos veríamos el día jueves. Hasta luego, jóvenes, cuídense. Hasta luego, Inge, se cuida. Chao, chao, Gonzalo. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego.